Deixi d'entrada, moltes gràcies per participar d'aquest arxiu, d'aquestes entrevistes. I el primer que et volia preguntar és si recordes com ho vas viure quan es va anunciar el confinament, no? Com et vas sentir, què et va preocupar? Me acuerdo perfectamente porque además era justo el día que empezaba mis vacaciones del trabajo, que tenía un viaje planeado y justo escuché, estado de alarma, y yo, no puede ser, ¿qué está pasando? Y cuando iban pasando los días, pues claro, estaba enganchada a la tele a ver qué pasaba, novedades, a ver qué pasaba en el trabajo, mis compañeros me llamaban y así estuve en casa durante 10 días que estuve, que yo ya pensaba, quiero volver al trabajo porque es que estoy en casa y no puedo hacer nada, no se podía salir y me estresaba mucho, me cansaba mucho y hasta que volví al trabajo después de los 10 días y me encontré el super panorama, la verdad. Fue bastante chocante porque claro, yo después de estar en casa 10 días descansando, ¿no? Sabía lo que pasaba en mi trabajo, pero no 100% vivirlo. Entonces cuando llegué, justo me acuerdo que llegué y estaba con mi compañero que se encontraba muy mal. Me decía, uy, Desiree, es que yo no sé si voy a aguantar y yo no me digas que tienes el COVID, por favor, porque claro, era algo nuevo, no sabía los síntomas 100%. Y decía, no lo sé, y yo, pero vete para casa, avisa a la empresa, vete, ¿no? Y ya me habían explicado que había algún caso, pero que en principio en mi planta pues estaba limpia. Y cuando iban pasando los días, pues se veía que la planta iba un poco, la gente se iba poniendo mala, era un poco desconocido porque no nos decían que si tenía COVID o no, no más o menos. Yo soy una persona muy curiosa, entonces como venían enfermeras del exterior y venían, bueno, del exterior me refiero a enfermeras del ambulatorio, eso era como si fueran de una nave. Y entonces pues yo le preguntaba, le decía, ¿pero qué tiene esta señora? Entonces me dijo, pues si tiene el COVID. Y yo, ¿cómo que tiene el COVID? Pero si a mí no me han dicho nada, no me han dicho que tengo que entrar con bata, no me han dicho que tengo que entrar con protección. Y claro, yo entraba a hacer a esa señora, ¿no? Porque en esa época los residentes se quedaban en las habitaciones, aislados por precaución, y entonces pues sí que al principio no nos daban batas para entrar a todas las habitaciones, porque aún no se sabía si todos estaban contagiados, si no, si había algún caso. Entonces, claro, yo me asusté en ese momento porque yo entraba sin mascarilla, yo me encargaba de darle la medicación o la comida y aunque yo tuviese cuidado, ¿no? Estoy en una unidad que es de demencia y es bastante complicada y pues alguna vez te tiraban la medicación a la cara, entonces podía llegar a los ojos y como decían que se podía contagiar a través del ojo, de la boca, entonces pues más miedo me entraba. Y cuando iban pasando los días sí que nos iban explicando un poquito más la situación, entonces nos iban dando más precaución, más medidas, nos iban dando batas y nos explicaban un poco que teníamos que entrar a la habitación y que no se sabía que era COVID 100%, pero que estábamos al ojo. Y como yo era de las más antiguas que había en esa planta, pues entonces mi supervisora y yo pues entrábamos a las habitaciones de los residentes que peor estaban porque sabía cómo hacerlo con más cura, ¿no? Y esas cosas. Y entonces pues luego yo preguntaba que qué tenían, ¿no? Y en principio decían, tienen infección de orina. Y yo, pues no sé si esto es una infección de orina, ¿no? Y seguramente lo tuviese, ¿no? Pero con algo más. Y entonces me acuerdo perfectamente cuando entraba a la habitación, ¿no? Y les veía, es que era súper duro porque veía su respiración, cómo te agarraban de la mano, su cara, y decía, wow, o sea, ¿qué es este virus? ¿Qué es lo que está provocando, ¿no? Y qué dolor. Y entonces también cuando iban pasando los días, yo esa época trabajaba mucho más porque muchos trabajadores cogieron la baja y entonces yo pues estaba muy cansada, estaba muy nerviosa, estaba muy, ¿cómo decirlo? Estaba estresada porque sentía que tenía la responsabilidad de la planta, ¿no? Porque venía gente nueva, yo tenía que pues formarla y explicarle la situación. Luego veía que los residentes no entendían por qué íbamos así vestidos, decían que si éramos astronautas, ¿no? Y entonces más nerviosos se ponían y, y yo empecé como a notarme cada vez más cansada y más cansada. Entonces
llegó un momento en el que yo no sabía si había cogido el COVID o si no, o si era simplemente porque estaba en una situación de alarma, ¿no? Yo también tuve la suerte de que estuve con el apoyo de una psicóloga que entonces hacía las sesiones con ella, le explicaba, ¿no?, la situación y me enseñaba a respirar, entonces pues intentaba aplicarlo, pero llegó un día que perdí el olfato y el gusto y dije, creo que tengo el COVID, pero nunca lo dije. O sea, a veces me siento mal porque quizás tendría que haberme ido a casa durante esos 15 días y hacerme la PCR, que entonces tampoco las hacían al momento, sino que tardabas un montón en que te las hicieran. Y yo seguí trabajando, sí que en el transporte iba con medidas, no me acercaba a nadie, no tocaba a nadie, siempre con mascarilla. Y iba a trabajar como si no pasara nada. Entraba a los residentes con mucho miedo porque yo pensaba, o sea, yo sabía que yo tenía el COVID y no quería contagiarles, ¿sabes? Yo tenía como esa angustia, ese miedo de, ¿y si yo les voy a contagiar, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Incluso después, tiempo después, pues me siento a veces un poco culpable porque digo, si lo hubiese sabido, ¿no? Que tampoco, yo creo que tampoco contagia a nadie, pero eso no se sabe, ¿sabes? Y entonces fueron pasando los días, yo seguía trabajando, seguía dando lo mejor de mí aunque no lo tuviese, porque sí que es verdad que a mí me afectó mucho y me afecta, o sea, si me pongo a pensarlo y a reflexionarlo bien, se me mueve todo el cuerpo, incluso ahora explicándolo también, ¿no? Y es muy difícil. Y ver cómo la gente caía, gente que tú quieres, porque aunque te digan que no puedes cogerle tanto cariño a residentes, es imposible. Estás trabajando con personas que te explican todo, o sea, estás 100% por ellos, a su cuidado, ¿no? Y es como verles que estaban falleciendo, verles sus últimas respiraciones y llegar al día siguiente que te digan, Desiree, lo siento, pero esta persona ya no está, fallecido, ¿no? Y así una detrás de otro. Era muy agobiante, muy agobiante. Sí que tengo que decir que no fallecieron tantas personas como en otros sitios, por desgracia, porque para mí todas las muertes que han habido son terribles, ¿no? Desde los mayores hasta los jóvenes, terribles. Y creo que es algo que nunca se va a olvidar. Creo que es algo que vas a tener que vivir con ello. Creo que estoy trabajando a día de hoy muchísimo con la psicóloga, porque sí que es verdad que es algo que tampoco explico, ¿no? A mí me cuesta mucho explicar cómo viví la pandemia, cómo siento la pandemia, ni incluso en casa tampoco expliqué cómo me sentía, en momentos ya no podía más, estaba agotada, dudaba si estaba haciendo bien mi trabajo, si no, ¿sabes? Era como, es que no sé qué hacer, estaba como no sé, es que no se puede explicar, es muy difícil de explicar ese sentimiento, esa emoción, ¿no? Y a día de hoy, ¿no?, que se está un poco más, en la residencia está mucho mejor. Yo cuando paso por las habitaciones donde estaban esas personas, yo me acuerdo mucho de esas personas, ¿sabes? Incluso a veces me emociono un poco. No, porque, no sé, son personas muy importantes y piensan que no nos acordamos de ellos, que son solo números, ¿no? Como se decían, 5.000 personas, pero es que no son números, son personas y la gente que lo vivimos y que estamos ahí, pues lo sentimos, ¿sabes? Y en ese momento, ¿qué es lo que pasa con tu trabajo que te hace pensar, ¿no?, de decir, mira, yo no puedo cogerme la baja ahora mismo, ¿no? Pensé mucho en mis residentes más que en mí y en la empresa, sinceramente. Hubo un momento en el que muchísimos trabajadores cogieron la baja y solo quedábamos muy pocos de las personas que conocíamos las plantas. Y esa planta, ves como la gente va evolucionando y sus demencias, sus Alzheimer se va deteriorando, ¿no? Y se va notando el cambio. Y la planta estaba muy acelerada, veías que los residentes, ¿no?, pues les costaba mucho entenderlo, entonces yo pensé, es que si me voy y se queda todo el mundo nuevo, dije, no sé qué va a pasar, no sé si pueden entender, no, sí que es verdad que pensé un poco egoístamente y dije, si es que si me voy, ¿quién le explicará que esta señora tienes que decirle esto para que se calme, ¿no? Entonces, también la gente nueva que llegaba,
Algunas no podían, o sea, no aceptaban la situación y se marchaban. Otras sí que estuvieron ahí y apoyaron, nos apoyábamos un montón, ¿no? Y cogieron las riendas y iban conociendo, ¿no? Pero claro, antes de la pandemia yo ya conocía a esos residentes, entonces podía ver los cambios, la evolución, ¿no? Que eso es algo súper importante, que parece que no se tenga en cuenta, pero cuando una persona tiene una demencia va evolucionando con el tiempo, y más si está encerrada en su habitación, ¿no? Si no está haciendo su vida diaria, si no ve a los familiares, si no ve a su gente de apoyo, ¿no? Crees que están solos, se sienten abandonados, ¿no? Y entonces es algo que yo, no sé, no me sentiría, o sea, yo en casa no estaba bien. O sea, incluso cuando a veces tenía el día de descanso, yo no descansaba 100%. Yo preguntaba cómo está esta persona, qué le ha pasado hoy a esta otra, ¿sabes? Y es eso que no fui capaz de coger la baja y de quedarme en casa, no sé. Sentía algo interior que no sé, no podía hacerlo. Y no era, sí que es verdad que yo tampoco era la única persona que se quedó ahí, ¿no? Tenía apoyo de algunos compañeros que también se sentían a veces igual que yo, ¿no? Y nos pues sentábamos a hablar y decíamos, es que ¿qué pasa? ¿Por qué seguimos, no? Aquí, o sea... Y no sé, sentíamos que no podíamos abandonarlos, aunque no los estuviéramos abandonando, ¿eh? Porque también sí que es verdad que también tenemos que cuidarnos los trabajadores, pero en ese momento no me di prioridad. Claro, esta parte quedó más de lado, ¿no? Durante todo esto. Olvidada, o sea, yo me olvidé en ese momento. O sea, yo llegaba a casa y encima llegaba con un estrés y con un cansancio, ¿no? Que a veces incluso en casa, pues, con mi pareja lo pagaba, ¿no? A veces era como, no me entendía el por qué y yo me ponía más nerviosa y, claro, era muy difícil asumirlo, asimilarlo y no tener tanta responsabilidad, porque tengo un problema, me voy a decir que es un problema, y es que cojo como que mucha responsabilidad y siento que soy la responsable de todo, y entonces, claro, más presión me pongo, y claro, y no solo eso, sino también llegar a los tiempos, a las horas, que sí que es verdad que la empresa nos decían, se va a hacer lo que se pueda, porque obviamente no nos vamos a exigir más de lo que podéis hacer, ¿sabes? Que eso también tuvieron en cuenta, pero... Yo sentía que tenía que hacer todo esto, que tenía que pensar en venga, son las horas, en los tiempos, y me olvidé de mí. Y con toda esa responsabilidad, luego cuando llegabas a casa, ¿cómo era, no? No sé si tu pareja estaba trabajando, si estaba en casa. Estaba en casa. Él trabaja en una empresa, entonces estaba trabajando. Y claro, él, por suerte, sí que es verdad que para que no cogiera tanto transporte público, pues me venía a buscar, que eso era menos cansancio, porque sí que no vivo, o sea, iba media hora, pero en ese momento el transporte público nefasto, o sea, tardabas mucho en llegar a casa, entonces más cansancio, ¿no? En llegar y en descansar. Y yo cuando llegaba a casa no me podía olvidar y solo quería explicar lo que había pasado, lo que había vivido, ¿no? Y lo explicaba. Y claro, me escuchaba, ¿no? Mi pareja, porque mi abuela sí que es verdad, también vivo con mi abuela, no quería como meterle más presión, más miedo, ¿no? Porque ella es una persona de riesgo y claro, yo cuando llegaba y sabía que tenía síntomas, yo no me acerqué a mi abuela. Entonces más presión tenía en casa porque era como, si tengo el COVID o estoy así estresada y estoy en casa, no puedo tocar a mi abuela, no puedo hablar con mi abuela, tengo que tener mucho cuidado. Con mi pareja lo suelto todo, ¿no? Y a veces cuando... estás tan rabioso porque dices, ¿por qué tiene que pasar esto? ¿No? Porque a veces no entendía, decía, ¿por qué no se acaba esto? ¿Por qué no? No sé, si al principio era como una gripe, ¿no? Que decían los mismos síntomas, ¿por qué no hay nada? No entendía nada, era como más frustrada y es como cuando intentaba descansar, cerraba los ojos y era pensamiento y pensamiento. Y claro, lo único que me hacía falta era o salir a la montaña o salir a patinar, pero claro, entonces, justo al principio, era en casa, quédate en casa y no puedas salir, ¿no? Y era como... necesito ese aire, necesito esa respiración que no estoy teniendo, entonces más acumulación y más frustración. No sé si recuerdas alguna cosa que hacías que te servía, ¿no? Para desconectar o para hacer esos momentos en casa más llevaderos. Creo que una de las cosas que hacía mucho era ponerme música. A mí la música me encanta. Y me ponía los auriculares, me ponía a veces a bailar por la casa o hacer... Me gusta mucho hacer
el payasete, ¿no? Como se decía, y entonces me ponía así a divertirme. Y sí que es verdad que tengo que agradecer que mi pareja siempre intentaba, como venga, vamos a ver una peli, o vamos a jugar a esto, vamos a hacer juegos de mesa, vamos, no sé, saca todo el perro y date el aire, ¿no? Y no sé, algo así excepto, no recuerdo, respirar mucho, eso hacía mucho. Y a nivel del trabajo, de la residencia, ¿cómo ha ido evolucionando la situación, ¿no? Porque al principio entiendo que no sabíais muy bien qué es lo que había que hacer, luego había indicaciones más claras, no sé. Sí, claro, cuando llegó ese momento, claro, yo llegué a los 10 días después de haberse decretado el estado de alarma, entonces yo recuerdo que al principio pues no era 100% obligatoria las mascarillas, sí que te daban la mascarilla obviamente, pero no era obligatoria en ese momento, pero nos la poníamos y nos la daban, ¿eh? Y entonces no nos iban explicando los residentes qué les pasaba, ¿no? Porque tampoco 100% lo sabían, ¿no? Y al cabo del tiempo nos iban dando más material. Incluso llegó un momento que me acuerdo perfectamente que la planta subió la directora y dijo, esta unidad se declara estado roja, no podéis salir de la planta durante las 7 horas de turno, tenéis que llevar los buzos, después del buzo poneros la bata en cada residente, las gafas, la mampara, ¿no? Me acuerdo de ese cambio que dije, wow. Además, estábamos en primavera, hacía ese calorcito y era como, ¿en serio me tengo que poner todo esto? Y claro, y ahí ya fue como, vale, eso está siendo más complicado de lo que parece, ¿no? Entonces nos iban dando material, nos iban diciendo, subía al supervisor, nos decía, necesitas algo, porque claro, si no podemos salir durante 7 horas, si necesitas agua, pues obviamente al supervisor venía, ¿quieres agua? Y te subo agua, necesitas algo, ¿no? Siempre teníamos ese apoyo. Tengo que decir que tengo una supervisora que es increíble, es muy increíble, y ha estado siempre ahí al pie. Y entonces, pues, iba pasando el tiempo, ¿no? La gente fallecía, luego venían a hacer PCRs a todo el mundo, hubo una unidad al lado que era unidad de COVID, entonces ya era como que los que salían COVID positivos se iban a la otra unidad y mi planta como que se iba quedando free COVID, como se puede llamar, ¿no? Y entonces iban haciendo como bastantes seguimientos. Sí que el gobierno creo que en ese momento fue quien dijo que tenía el poder de todas las residencias, bueno, el poder que iba a estar al mando de las residencias, y entonces nos iban haciendo PCRs, iban separando a la gente y así iba evolucionando poquito a poco, ¿no? Sí que se quedaban en las habitaciones aún los residentes, porque obviamente mezclarlos a todos no era buena idea, porque había gente que luego volvía, ya después de haberse salido negativo, y volvía a dar positivo. No se sabía si era por las PCR, si porque su cuerpo aún tenía el COVID, ¿no? Ahora, yo investigaba mucho sobre qué era el COVID, qué era la pandemia, ¿no? También para saberlo, las medidas y tal, más lo que me iba diciendo, ¿no? Los enfermeros, los doctores, ¿no? Y entonces, pues fue evolucionando favorablemente. Y llegó un momento en el que, claro, los buzos ya no estaban, la zona roja ya no estaba, sí que teníamos que tener precaución y llevar bata y mascarilla y mampara siempre. Y cuando iba pasando el tiempo, que parece que no, pero pasaba, llegó un momento en el que era zona limpia, ¿no? Las batas sí que para la higiene teníamos que utilizarlas, pero luego para si tenías que dar un vaso de agua, pues no hacía falta que te las pusieras. Pero sí, para comidas y tal, sí. Y fue pasando el tiempo. Bueno, esto más bien no hace mucho tampoco, que pasó, que estoy hablando como si hubiese pasado todo tan rápido, pero no, o sea, todo llevó sus meses y su tiempo. Entonces, se hicieron grupos burbuja, mi unidad tiene suerte de que es como un ala, ¿no? Sí que otras plantas son 2 salas y la mía es una, porque está cerrada la puerta por precaución de riesgo de escape. Entonces hay un comedor y una sala, entonces se pueden dividir perfectamente los 2 grupos burbuja, ¿no? Y hubo un protocolo nuevo, nos lo explicaban todo perfectamente, teníamos que separarlos por grupos burbuja. Luego nosotros también, como estábamos ahí todos los días que trabajábamos, pues sí que decíamos, oye, pues yo creo que eso se podría hacer así, se podría mejorar así. Y hasta a día de hoy que se realizan las visitas familiares, ahora se hacen las salidas, que cuando llegan tenemos que ducharlos por precaución, están los 2 grupos burbuja, ya no tienen que estar en habitaciones, no es como que poco a poco hemos ido viendo la luz, ¿no? Es como,
menos mal, ¿no? Yo ahora pienso en hace un año y digo, no puede ser, o sea, no volvería vamos, ni si me pagases, ¿sabes? Y claro, ya ahora estaba mucho mejor, nos siguen haciendo las PCRs, nos vacunaron, ya nos han vacunado y aún así nos siguen haciendo el seguimiento por si acaso. Y seguimos teniendo la planta de COVID, pero no hay COVID, sino que es por si llegan residentes nuevos o si llegan de médicos, se quedan ahí por si acaso, pasan ahí como los 15 días y una vez ha pasado los 15 días y tal, pues vuelven a las plantas. Así que ahora la verdad es que está todo mucho mejor, mucho más tranquilo, tienen más precaución, obviamente cuando pasa el tiempo se va viendo, ¿no? qué mejoras puede haber y qué cambios pueden haber, ¿no? Porque obviamente se han cometido 1000 fallos. Obviamente, nadie es perfecto y obviamente ante esta situación desconocida, bueno, antes era desconocida, ahora ya más o menos ya sabe, no sabía qué hacer, entonces pues así va evolucionando. Y el hecho de estar vacunada, ¿tú ahora cómo te sientes? La verdad es que me siento igual, o sea, sí que es verdad que dicen, estás vacunada, ¿qué sientes? ¿No? ¿Qué te ha pasado? No, porque salían eso, te va a salir un tercer brazo, no sé qué, bueno, había 1000 historias de la pandemia, es que te va a dejar secuelas, perdón, de la pandemia, no de la vacuna, te va a dejar secuelas, que no sabe lo que va a pasar al tiempo. Yo sí que es verdad, cuando me pusieron la primera dosis sí que estaba muy nerviosa, ¿no? Estaba como, es la vacuna, ¿no? Fuimos además de los casi primeros en ponérnosla. Sí que me encontraba bastante mal, me dolía mucho la cabeza durante 2 días y me dolía mucho el brazo, pero fue pasando el tiempo y muy bien. Nos pusieron al cabo de los 21 días, recuerdo que además fue cuando dijo, ya no quedan más vacunas de la Pfizer, ya no se van a poner las últimas dosis hoy, y justo el 28 de enero nos la pusieron, la segunda dosis, sin ningún síntoma, me dolió un poquito el brazo, pero normal, decían. Y ya después ha pasado un mes ya y pues estoy bien, me siento bien, no siento ninguna diferencia, ¿no? Sí que respeto a la gente que no se la quiera poner, lo respeto totalmente, obviamente, igual que la gente que se la quiere poner, pues también lo respeto perfectamente. Sí que hay cosas que no entiendo aún de la vacuna y cuando me pongo a hablar con mi novio o con su familia, que son mucho, o sea, su hermano, que es mucho de, no, ¿y por qué si has tenido anticuerpos te duran un año, ahora porque una vacuna dura un año, ¿no? Entonces, cosas que no se entienden, pero oye, yo creo en la ciencia, creo que si se invierte se hace bien y lo logran y a ver qué va pasando, no sé. ¿Y te sientes más segura o igual? A ver, la verdad es que me sentí más segura incluso cuando ya lo pasé, te soy sincera. Ahora segura, sigo intentando, o sea, sigo manteniendo las precauciones, ¿no? Y llevando la mascarilla y tal. A veces es que es verdad que digo, ¿y qué pasaría si no llevara mascarilla, ¿no? Y estuviese en contacto con un COVID, ¿qué haría mi cuerpo? ¿Cómo reaccionaría, ¿no? Porque dicen que sí que lo podías coger, pero no saberlo y pegar, ¿no? A veces es como, no lo hago porque obviamente no quiero jugar a esas cosas y que después de haberlo vivido y saber que es el COVID, no me haría ni gracia. Y eso, pero no sé, no. Y a nivel de barrio, porque además de estar trabajando, ¿no? Durante el confinamiento y todo esto, tú eres muy activa en la vida asociativa del barrio. No sé cómo se vivió este primer impacto, ¿no? Del confinamiento y así. Sí, la verdad es que cuando claro, hubo el confinamiento era como qué va a pasar con los proyectos. Yo también estoy en un CAU, era qué va a pasar con el CAU, ¿no? Era algo que no sabíamos si se podía hacer, si no se iba a volver a hacer, ¿no? Que a día de hoy tampoco se puede hacer, no nos dejan hacerlo, ¿no? Y entonces era como, las familias no se pueden quedar sin este apoyo, con este desconocimiento, ¿no? Porque sí que las familias, nosotros seguimos haciendo un grupo de familias, ¿no? Con los del CAU y explicando la situación, viendo a ver qué iba a pasar, porque al principio eran 15 días y luego 15 días. Y claro, era como, no sabemos cuándo vamos a volver. Intentamos, entre todo el equipo de la asociación, como buscar maneras de entretener desde casa, ¿no? Porque yo también pienso en las niñas y niñas que estaban en casa, ¿no? Todo el día encerrados, no podían salir, era como, también lo deben de estar pasando mal. Y ahora como vamos a buscar dinámicas, juegos que puedan hacer en casa, en familia, ¿no? Y lo íbamos intentando. Sí que es verdad que yo en ese momento no estaba al 100%, porque obviamente mi situación laboral me absorbía, pero sí que el gran equipo que había, sí que iban haciendo, iban adelantando y
Y iban haciendo muchas dinámicas a través de Instagram, ¿no? Haciendo que las redes sociales es un punto donde se utilizó muchísimo y se utiliza por WhatsApp. Y también si las familias en algún momento necesitaban algo, intentábamos como mirar qué podíamos hacer, ¿no? Porque sí que es verdad que, vale, ahora el colegio se hará desde casa, ¿no? Ordenadores, tablets, pero es que no todo el mundo tiene ese recurso, ¿no? No todo el mundo tiene wifi, no todo el mundo tiene una tablet o un ordenador. Entonces era como, vale, ¿no? Pues si Ubuntu tiene alguna tablet que le pueda dejar a esa persona, ¿no? Incluso creo que se hizo un reparto, sí, de tablets, ¿no? Y que así los niños y niñas pues podían utilizarla, hacer sus clases, despejarse, ¿no? Porque no todo eran clases, sino también tenían que tener su momento de distracción, no sé, ya que también el problema es que le has quitado el tiempo libre que tenían, ya no lo tienen, ¿no? No lo tuvieron. Entonces, claro, ese espacio del caos que tenían, pues ya no estaba, no tenían esa vida social en ese ámbito, ¿no? Y entonces pues intentamos estar al apoyo de ellos y estar como hablando con las familias, a ver cómo se encontraban y intentando poner nuestra granita de arena e ir, ¿no? Buscando maneras de entretenerlos o de hablar con ellos simplemente. Creo que afecta mucho al nivel de tiempo libre, ¿no? Porque incluso si ahora no se puede hacer, es como, creo que se necesita que se vuelvan a hacer, ¿no? Los CAO, los splice, bueno, todo lo que no se pueda hacer, creo que sigue haciendo grupos burbuja o lo que sea, se puede conseguir. Yo creo que es necesario, ¿no? Porque ha pasado un año ya, los niños y niñas sí pueden salir al parque con los horarios, pero yo creo que el parque no lo es todo, ¿no? Porque cuando te vas a un sitio donde estás cómoda, donde realizas actividades, talleres, te vas de excursión o puedes hablar de cómo lo estás viviendo, ¿no? Que parece que no tuviesen voz, ¿no? De cómo lo están pasando, que parece que solo, ¿no? También hablo como sanitarios, solo los sanitarios tenemos voz, pero yo creo que el otro ámbito también tiene que tener voz, ¿no? Tanto los niños, niñas, tanto los jóvenes, porque aunque no lo parezca también, ¿no? Yo como joven también, ¿no? Lo vivo y quedarte en casa y no poder hacer todo lo que te gustaría hacer, todas las actividades, no ir a tu casal, que tampoco se puede ir, pues obviamente es como que te crea una impotencia de ¿cuándo, no? Porque obviamente yo creo que se tiene que aprender a vivir con esta pandemia, ¿no? Yo creo que tenemos que tener respeto, pero no miedo, ¿no? Después de tanto tiempo que ha pasado, yo creo que lo podemos conseguir hacer bien, ¿no? Yo creo que si se utilizan los métodos, las maneras, si utilizamos, ¿no? La mascarilla, que es para evitar el contacto, ¿no? Pues si todo el mundo llevamos mascarilla, que es lo que se hace, ¿no? Y intentamos mantener la distancia, yo creo que se pueden hacer las cosas, ¿no? Yo creo que prohibir esas cosas es que va a pasar mucha factura y ya lo está pasando, ¿no? Y si esto va a durar mucho más, no sabemos lo que va a durar, si 1 año, 2 años, si esto ya se va a quedar aquí como la gripe, ¿no? ¿Qué vamos a evitar todo? ¿Vamos a cerrarlo todo? ¿Vamos a hacer que los niños y niñas no tengan recursos, no tengan maneras de ellos despejarse, ¿no? Porque salen del cole y ¿qué hacen? ¿No? Sí, van un ratito al parque, pero es el momento el parque, o sea, siempre se soluciona en el parque, no lo creo, ¿sabes? Yo creo que necesita también esa vida social, esas dinámicas, ¿sabes? Esos momentos, ¿no? Y eso, claro, yo cuando hablaba con mi hermana, ¿no? Que estaba también en el CAO y entonces le hablábamos y decíamos, como, ¿qué vamos a hacer, no? Porque obviamente no se pueden quedar sin hacer nada, ¿no? Y junto con Vane, que es la de la asociación, era como, tenemos que hacer algo, vamos a movernos porque obviamente tampoco sabemos estarnos quietos, obviamente, y quietas. Y entonces, pues eso, buscamos maneras de que los niños y niñas tengan su espacio, su momento, y luego a nivel de jóvenes, como también estoy en un casal, pues intentamos reunirnos, ¿no? A ver qué podemos hacer, buscar maneras de hacer puntos de encuentro donde se respete todas las medidas y puedas despejarte y puedas hacer vida social, ¿no? Porque la vida social es súper importante y no se tiene casi en cuenta, ¿no? Y es como, vamos a intentar movernos. Y ahora volvemos al tema del casal, pero en relación al CAU, claro, cuando acaba el curso pasado, ¿no? Ese curso así en confinamiento, y claro, luego en verano pues hay pues colonias y casals d'estiu y todo esto, y vosotras como CAU, ¿qué podéis hacer en ese momento?
Nosotras como CAO lo que hicimos es, la asociación Ubuntu llevó el casal de verano de la zona norte, que fue brutal. Bueno, yo no pude estar, pero por lo que vi y escuché fue brutal porque asumió muchos niños y niñas, ¿no? Y entonces desde CAO pues fuimos a apoyar ese proyecto, incluso estar trabajando ahí, muchas de las voluntarias del CAO, y esos niños y niñas que habían, como rescatarlos, no es la palabra, sino, bueno, atraerlos y que fueran a ese casal, ¿no? Y que tuviesen su espacio, porque parece que en verano hubo esa suerte, ¿no? De, venga, se pueden hacer los casales, las colonias, ¿no? Y entonces desde CAO pues lo que hicimos es, mira, se está haciendo este casal, a ver si te interesa, si te apetece, ¿no? Y pudieron ir y tuvieron su espacio, su momento, y cuando ya hablé con ellos después es como, wow, pues ha sido súper divertido, eso es lo que necesitábamos. Después de todo lo que ha pasado, ¿no? Desde marzo hasta junio, julio, pues se han liberado, han podido ser ellos y ellas, y eso es súper gratificante. O sea, a mí, yo desde fuera lo veía y decía, jope, estoy muy orgullosa, ¿no? De lo que se está haciendo. Y además, después de muchos de los niños y niñas que han estado ahí, y adolescentes, luego saben que es el CAO y ahora pues más o menos estamos intentando para cuando se pueda volver y repescarlos ¿no? Y seguir ese momento. Pero yo creo que lo más importante que hicimos es dar soporte y dar ayuda en todo lo que necesitábamos y en todo lo que hacía falta, ¿no? Y luego cuando empiece el curso, entiendo que no podéis volver a reuniros los sábados. No se puede hacer ninguna actividad de temps lliure durante los fines de semana, que es, para mí es, yo es que cuando lo pienso digo, me parece absurdo, parece absurdo obviamente, porque no creo que, no sé, que sea necesario quitar los caos, ¿no? De fines de semana. No sé, yo creo que es como de lunes a viernes se puede hacer Centrauber y me parece estupendísimo, y yo creo que los sábados los caos también son fundamentales, ¿no? Es que parece que solo sea como, no, si es que solo es un casal, no es solo un casal. O sea, ven a ver la función que hacen los caos y Splice, ¿no? Ven a ver qué es lo necesario, lo que necesitan, ¿no? Porque de lunes a viernes, si van al centro a ver, hacen muchas actividades y la verdad es que se lo ocurran mucho, porque obviamente después de todo el tiempo del colegio, de todo el tiempo de pandemia, ya ahora pueden tener ese espacio, ¿no? Es como, necesitan también los sábados, porque es su tiempo libre. Y si quieren venir a este casal, a este CAO o a donde sea, a pasar su tiempo libre y a pasárselo bien y despejarse, pues ¿por qué nos lo quitan? O sea, ¿por qué dices que no se puede hacer? ¿No? ¿Qué diferencia hay? No sé. Yo es que pienso, digo, no podemos hacer un CAO, que podemos tener las medidas, ¿no? Que sabemos quiénes son, tenemos sus contactos, todos con mascarilla, ¿no? Y estamos en un sitio en el que está centrado, ¿no? En que si no, tú el sábado te puedes ir a cualquier plaza y que se pueden unir 50 personas ahí jugando, o sea que, no sé, no le veo sentido que prohíban unas cosas y que dejen hacer otras, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que hay cosas que deberían de mirárselo mejor, ¿no? Yo creo que deben de aprender de esas cosas y de preguntar y ver que es importante los caos, ¿no? Porque no solo hacemos actividades, sino también hay un proceso educativo que aunque no se vea, ¿no? Y hacemos su seguimiento y vemos su evolución y yo veo desde el principio de la pandemia, ¿no? De cuando iban al CAO y ver, ¿no? Que les preguntábamos cómo sentís, o ellos llegaban y, oye, Desi, pues mira, la semana me ha ido, pues así, 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 me apetece, pues ahora estar aquí, ¿no? Me apetece, pues ¿por qué no hacemos un karaoke? Pues vale, o sea, es vuestro momento, ¿no? Y eso es súper importante y es algo que no se deja, o sea, no se puede. Y claro, este acompañamiento, ¿no? Que tiene esta parte también educativa, ¿cómo lo estáis haciendo este curso? O sea, si se ha podido hacer algo, ¿no? Sí, ¿no? A ver, el CAO no se puede hacer, obviamente, los sábados, pero sí que a veces, pues los viernes, pues junto con Centrauber, ¿no? Pues estamos como también participando voluntariamente, ¿no? Y pues durante 2 horitas esa tarde, pues hacemos actividades o talleres, ¿no? Ahora, dentro de los sábados, pues se hace los viernes, pero no de la misma manera, obviamente, porque es conjunto con Centrauber, no es el CAO.
Y intentamos, pues, ese día pues no se hace nada de deberes, porque obviamente a veces los Entraverse se hacen un poquito de deberes, ¿no? Ese día no hay deberes, es viernes, vamos a hacer diferentes cosas, vamos a hacer talleres de cocina, vamos a ir a la montaña. ¿Qué quieren hacer? No les preguntamos, ¿qué queréis hacer? ¿No? Y entonces ellos y ellas deciden, pues mira, pues me apetece salir a la montaña, porque quiero sentir la naturaleza, quiero respirar, pues vamos a la montaña durante esas 2 horas que tenemos. O mira, me apetece hacer un taller de cocina, pues mira, vamos a buscar la manera de un taller de cocina fácil y sencillo, porque obviamente tampoco todo el mundo puede manipular las cosas, tienes que tener todo súper bien estructurado, ¿sabes? Y eso es lo que intentamos hacer. Las voluntarias del CAO, que obviamente ahora somos 2 las que estamos los viernes ayudando, bueno, 3, porque no, el mismo grupo del CAO que era los sábados no puede ayudar los viernes, ¿sabes? No puede estar. Y hacemos lo que podemos. Y la verdad es que yo estoy muy contenta, porque a pesar de no poder hacerlo los sábados y que me hayan quitado ese momento, ¿no? Que a mí también llevo muchísimos años en siendo voluntaria de CAO, y es como, no lo puedes hacer, pues es como, pues no me parece bien, así que voy a intentar pues estar con Centrover los viernes y participar. Que justamente hay como esta cosa, ¿no? De que, digamos, prohíben una cosa que hacéis pues desde voluntarismo, por decirlo así, ¿no? Sí, es que por eso me parece cada vez, cuando más lo pienso es como, pero, no sé, o sea, que somos gente voluntaria, o sea, nadie nos paga, o sea, lo hacemos porque nos sale, porque creemos en... Yo, por ejemplo, creo mucho en este proyecto y por eso continúo, ¿no? Y eso que trabajo los sábados también. Salgo de trabajar y voy al CAO, ¿no? Iba al CAO, claro, ¿no? Y tenía esa motivación, ¿no? Y es como, yo quiero seguir, o sea, no quiero estar sin hacer nada, me siento como vacía, ¿sabes? Y ese momento de poder ser voluntaria los viernes es como, gracias, o sea, sí que es verdad que hacemos cada 15 días, ¿no? Por eso de temas de burbuja y protocolos, pues una semana sí, una semana no, que me parece estupendo, de nada a eso es estupendo. Y claro, no sé, a veces me crea rabia e impotencia porque es como, no sé, llega el sábado y digo, jope, o sea, yo podría hacerlo, ¿no? Y que eran momentos en los que a mí me llenaban muchísimo, incluso en los que te despejabas un montón, ¿no? Eras como, son mi familia, es que para mí son mi familia también, ¿no? Es una parte que me llena, incluso he visto crecer a niñas y niños que han empezado desde CAO súper pequeños, hasta que tienen 14, 15 años y que obviamente como ya no se pueden hacer los sábados ya no vienen, y eso me da muchísima pena porque, no sé, a mí me creaban, ¿no? Una emoción al verlos, y que esos abrazos que te daban y te decían, sí, ¿no? Y ahora no, pues es algo que te hacen falta, ¿no? Y que ahora es como, no podemos, ¿sabes? Y no sé. Y creo que el ser voluntario es algo que se tiene que valorar un montón y que se hace de una manera, es que no sé cómo decirlo, no de una manera, no sé, lo dejo, no sé explicarlo, lo siento. Que no sé si cuando se pueda, ¿no? Volver a hacer este tipo de actividades, ¿crees que será fácil como recuperar este grupo, este vínculo, o crees que habrá dificultades? Creo que algunos serán fáciles de recuperar y otros serán difíciles, porque sí que es verdad que cuando se vuelva habrá muchos y muchas ya que ya, porque por ejemplo nosotros ponemos de data a los 14, ya tendrán 15 años, ya no podrán venir como premonitores, pero ya no es lo mismo, obviamente. Creo que hay unos que serán muy fáciles porque seguimos manteniendo el grupo, seguimos estando ahí hablando con ellos y ellas, y entonces sí que podrán venir muchos, y otros también se han tenido que ir del barrio, se han tenido que ir de la zona, entonces es muy difícil, ¿no?, pedirle que vengan un sábado desde la otra punta de Barcelona a 3 horas que hacíamos de CAO, entonces como pues entendemos, ¿no? Y muchos que sí, que vendrían, que volverían con las mismas ganas, la misma ilusión, y ahí estaríamos esperándolos y esperándolas, ¿no? Yo espero que sea fácil, ¿no? Y quiero pensar que muchos y muchas tienen ganas de volver, y si no vuelven, ha sido un placer, ¿no? Y hay más niños y niñas, ¿no? Es que no solo me centro en un grupo, sino hay tantas personas en estos barrios que todas serán bienvenidas.
¿sabes? Y a veces contra caras nuevas, pues a veces mucho mejor, ¿no? Para que sientan, ¿no? Que es, porque muchos no saben qué es, o sea, no vienen un cao, un splay, no saben qué se hace ahí, ¿no? Y una vez vienen es como que se enganchan, no se les gusta y siguen viniendo y pasan los años y es como, oye, pues eso es divertido, ¿no? Nadie me obliga a venir, ¿no? Es como vas porque tú quieres, es un momento de que ellos también vienen voluntariamente, no solo nosotras. Y es muy guay. Tengo muchas ganas de que vuelvan. Y a nivel de casal de joves, tú decías como la importancia de la relación social, ¿no? No sé, primero durante el confinamiento, ¿cómo mantuvisteis de alguna manera, ¿no? ¿Qué estuvisteis haciendo en ese Al momento? principio el casal de Joves, o sea, hubo un paroncito, obviamente no se sabía qué se podía hacer, estaban igual de perjudicados, estábamos igual. Íbamos hablando por el grupo de WhatsApp del casal, íbamos haciendo reuniones a través de Zoom, que era lo que más se utiliza, Zoom o Skype, y íbamos hablando de qué es lo que va a pasar, qué vamos a hacer. Justo el técnico que teníamos pues también se iba y venía otra persona y era como qué va a pasar, ¿no? Cuando nos dejaban reunir era como en vuestra sala, ¿no? Porque teníamos una sala que no tenía ventanas, era muy poco higiénico, ¿no? Como yo diría. Entonces, obviamente no nos podíamos reunir ahí, era como, en la calle tampoco te puedes reunir porque más de X personas pues te multan, y los bares tampoco porque están cerrados, entonces era como, bueno, ¿qué hacemos, no? Entonces, pues a través de las reuniones de Zoom y tal, pues íbamos hablando de, no paramos de todo, ¿no? Porque era como... tenemos que hacer algo. Incluso Casal de Joves hizo un banc d'aliments, ¿no? Porque vio que había mucha demanda y que hacía falta, ¿no? Entonces pues iniciamos el proyecto. La verdad es que lo hicimos durante un periodo muy cortito para ver la situación. Salió bien, pero sí que es verdad que era como una responsabilidad que tampoco 100% podíamos asumir, ¿no? Porque veías que había muchas familias, sí que tiene que haber un seguimiento, ¿no? Y un banco de alimentos pues tiene que continuar, ¿no? Que hay muchos que continúan, pero si no lo puedes llevar tampoco está bien que lo sigas haciendo, ¿no? Y entonces llegó un momento en el que no se pudo hacer, se hizo la valoración, ¿no? También a la familia se avisó de que era un periodo ¿no? Que era de prueba, a ver cómo iba, y sí que pues esas personas intentamos ayudar, ¿no? Pues con otras derivaciones o explicándoles dónde podían ir, ¿no? O sea, no las dejamos abandonadas como aquel que dices, ¿no? Es como, hemos hecho lo que hemos podido y súper agradecidos. Y que es que es verdad que las familias súper agradecidas, nunca nos dijeron nada de, oye, pues aquí pues me haría falta algo más, ¿no? No. Incluso si a día de hoy pues nos siguen llegando demandas, pues sí que hay uno central, ¿no? De Banc d'Aliments, pues mira, está este proyecto, ¿no? Y sí que es verdad que seguimos hablando de qué podíamos hacer más como casal, ¿no? No paramos, seguimos buscando, ¿no? Porque siempre teníamos la esperanza de que íbamos a poder hacerlo al mes siguiente o al mes siguiente o así, ¿no? Y hasta el día de hoy que seguimos como preparando para cosas futuras, ¿no? Y con las medidas que hagan falta, y lo haremos, ¿no? En plan, pues solo se pueden reunir 6 personas, pues 6 personas, no pasa nada, de 6 en 6 iremos, ¿no? Y es algo que va evolucionando. Pues, por ejemplo, el tema del espacio, ¿seguís sin poder usar vuestra sala? Exacto, o sea, no tenemos sala. Ahora nos vamos moviendo un poco como Ubuntu si nos deja su local, Centra Cívic, el Casal de Torrebaró, ¿no? Nos van como cediendo salas, vamos un poco moviéndonos, ¿no? Sí que nos estamos reuniendo con Prada Barris y tal para buscar una solución, porque obviamente no nos podemos estar moviendo, porque si en algún momento queremos preparar alguna actividad, es como, vale, ¿a dónde vamos? Porque esa sala está ocupada, aquí también, aquí también. Los bares, imposible, no te puedes reunir. Obviamente tampoco te puedes gastar todo tu dinero en un bar, ¿no? En la calle, bueno, vale, pero es que a lo mejor somos 7. Uy, pero si es que si pillas a la poli y nos ven, quizás nos multan, ¿no? Y tampoco queremos que pase eso. Es como vamos buscando a ver dónde podemos tener ese espacio, ¿no? Y a ver qué solución nos dan, a ver qué solución podemos buscar, y así estamos avanzando. Pues te preguntaba esto, ¿no? Como más allá de lo pues, organizativo, asociativo, pues estos espacios de relación, ¿no? Como, bueno, como las para relacionarte con otras personas, ¿no? A ver, yo
tengo un grupo burbuja que somos 5 personas y siempre quedamos una vez a la semana, los domingos, que es cuando todas podemos, y es mi único momento de relación social. Sí que es verdad que cuando voy a reuniones del casal, pues sí, ¿no? Charlas y tal, o cuando vas por el trabajo también, ¿no? Un poco, pero mi vida social la hago con esas 5 personas. No más, porque la verdad es que tampoco, sí que tengo que admitir que desde que empezó la pandemia sí que mi vida social también se ha perdido un poco. Sí que tengo una amiga que la quiero muchísimo y que ahora no nos vemos tanto por X y por Y, que es una pena, ¿no? Que se haya perdido un poco esa visualización, pero que seguimos en contacto, seguimos hablando y sigue siendo mi vida social. Pero es eso, 5 personas. No tengo una vida social. Yo la comparo muchísimo con antes, el año pasado, antes de la pandemia, y yo era una persona que he estado rodeada de muchas personas. O sea, yo era de las que iba a las reuniones, a los encuentros, a todo lo que preparaban los casales, ¿no? Que si quinta etapa, pues ahí estaba yo, ¿no? Y tenía una vida social muy amplia, así que tengo que decir que eso es algo que echo de menos a veces, ¿no? De poder relacionarme con mucha gente, con poder hablar de diferentes ámbitos, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando estás con uno, pues a veces no puedes hablar de todo, porque no todo tenéis cosas en común. Y entonces, pues eso, vamos... Echo de menos, sí que es verdad que echo de menos. Sí que es verdad que también muchas relaciones no quedaba con esas personas, aparte de por lo del COVID y la pandemia, porque tampoco fui capaz de administrar mis relaciones sociales, ¿no? No se está preparada para tener una conversación, por si hay, ¿no? Porque obviamente tú no tienes problemas, yo tampoco podía asumir esos problemas, ¿no? Escucharlos y tal. Y entonces pues sí que es verdad que por desgracia pues he perdido algunas relaciones de amistad, que espero que con la vuelta otra vez un poco de la normalidad se puedan volver a recuperar y a ver qué tal. Pero eso es algo que también me falta. Claro, que en estos ambientes, ¿no? de ir, pues que a un casal monta no sé qué y vas ahí, también hay gente que estás acostumbrada a ver y con la que no quedas, ¿no? O con la que no te escribes o así. No sé si te ha pasado esto. Con mucha. O sea, ya hay mucha que a lo mejor la veía casi todos los días, porque era como, tenemos un punto de encuentro, pues vamos a este punto de encuentro y es donde pues estábamos charlando, pasábamos una horita o pasábamos, ¿no? Lo que fuera. O, oye, vamos a quedar después para hacer el café. Pues no, quedaba con esa persona para hacer el café y era como mi momento, era el momento. No, y es como ahora imposible, porque es como, vamos a quedar... para hacer café. Yo no puedo, o ahora estoy estudiando la uni desde casa, ¿no? De todos los exámenes. Pues mira, ahora yo no puedo porque obviamente pues estoy muy cansada, ¿no? Porque sí que es verdad que ahora mi agotamiento es muchísimo mayor, lo noto un montón eso, de que estoy más cansada que antes y entonces pues a veces digo, pues necesito descansar antes que quedar con alguien. Pero sí. Y para ir acabando, no sé si hay cosas que crees que se han hecho más visibles con esta pandemia, ¿no? Cosas que a lo mejor estaban y ahora la gente las ve, no sé. Hay una cosa que además me dio un poco de rabia, que es más visible ahora, que es que agradezcan el trabajo que hacemos los trabajadores de las residencias, centros de día, este sector, ¿no? Que éramos los limpiaculos, ¿no? Pues ahora sí, ¡ay, qué labor hacéis!, ¿no? ¡Qué acompañamiento!, ¿no? Eso me da una rabia, ¿no? Que me alegro de que ahora se visualice, ¿no? Y que ahora se tenga en cuenta de que es algo más, ¿no? Que solo hacer una higiene, que es un acompañamiento y tal. Pero se debería haber visualizado desde mucho antes porque es una gran labor. O creo que ahora se visualiza un poquito más que la gente es un poco más humana. Quiero decir, que no se malinterprete, ¿eh? Ahora se ve muchísimo más el apoyo que nos tenemos entre la gente. Antes quizás o no se veía o no ayudábamos tanto a las personas, ¿no? Porque creíamos que no hacían falta, ¿no? Y ha tenido que llegar la pandemia para darnos cuenta de que pues quizás la persona que tienes al lado lo está pasando muchísimo peor y que nunca nos habíamos dado cuenta porque pues, no estábamos en otro mundo con otras importancias y es como, wow, pues necesita mi ayuda, ¿no? Creo que se ha visualizado, se ha dado cuenta más de la importancia que tienen, ¿no? Pues todos los trabajos muy esenciales que
que no los han contado como esenciales, ¿no? Creo que la pandemia ha hecho para que se haga un poco un stop y también se vea, ¿no? La vida tan ajetreada, los tiempos que llevamos, ¿no? Porque si una cosa de la pandemia que también ha enseñado es que nos ha parado y nos ha dejado hacer o sea, no nos ha dejado hacer todo lo que hacíamos, ¿no? Y es como, vale, te paras y te das cuenta del tiempo que invertías en estas cosas, que ibas corriendo a los sitios, ¿no? La vida que llevabas, incluso que respirábamos todo, esto también lo digo muchas veces, que respirábamos todos el mismo aire de que uno estornudaba y te lo comías, ¿no? O que tocamos todo y que luego pues, nos tocábamos la cara y todo, ¿no? Es algo que también me di mucha cuenta, que dije, mira, ha tenido que llegar la pandemia para que nos diéramos cuenta, ¿no? Y no sé, yo creo que aún se tienen que visualizar muchas cosas más, ¿eh? Sí que es verdad que a nivel política no voy a entrar porque me parece muy absurdo lo que está sucediendo, sí que eso se está dando mucha visibilidad y no me gusta. Y algo que creo que, o sea, creo que se debería de algo súper importante, se debería de explicar las cosas como son, con mucha naturalidad, y creo que hay algo que por desgracia, ¿no? Las televisiones intentan como dar muchísima información y todo el rato hablar de lo mismo. Creo que eso también está haciendo que nos provoque un poquito más de ansiedad social, un poquito más de miedo. Y yo creo que deberían de explicar las cosas tal y como son. Creo que no deberían de solo hablar de un tema, porque creo que al final nuestra cabeza ya está sufriendo demasiado, nuestro cuerpo también. Creo que hay muchísimas cosas de las que hablar, de la vida misma. Creo que se debe de dar visualización a muchísimas cosas más que no se dan. Y creo que se debería de dejar de machacar tanto, ¿no? Sobre este tema, sobre lo que está pasando y vivirlo. No sé. Pues muchas gracias, Desi. No sé si hay algo más que quieras añadir así, para acabar. No sé, la verdad es que está muy a gusto. La verdad es que me parece súper interesante que hagáis estas memorias, ¿no? De la pandemia y que cogéis a diferentes personas que están en diferentes ámbitos, porque creo que todas las voces se tienen que escuchar y nada, estoy muy contenta y ojalá todo pueda hacerse, ¿no? Creo que ojalá se puedan mover los caos y los splice, que ojalá nos podamos encontrar y abrazar, ¿no? Que creo que es algo que echamos muchísimo de menos y no sé, ojalá vuelva toda la normalidad. Futura alcaldesa, Colau, futura alcaldesa.